La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. Libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer, porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Llegamos al mensaje que tiene que ver con la iglesia de Esmirna. ¿Sabe? Esmirna era una iglesia bien especial. De hecho, fue de las pocas, o fue la única iglesia que no sufrió reproches de parte del Señor. De hecho, fue alabada, de hecho, fue reconfortada por la situación y el estado que ellos estaban viviendo. ¿Sabes? Esmirna era una ciudad riquísima que estaba situada en la costa, y estaba aproximadamente a unos 35 kilómetros de Éfeso. ¿Sabe? Esmirna y Éfeso, que eran dos ciudades que estaban cerca y que eran metrópolis fuertes, eran ciudades que rivalizaban desde todo punto de vista. Rivalizaban en lo intelectual, rivalizaban en lo artístico, rivalizaban en lo deportivo. Y Esmirna era una ciudad tan hermosa que se le llegó a llamar la flor del Asia Menor por su belleza. Esmirna era una ciudad supremamente comercial, y producto de eso se le llamaba el orgullo de Asia, porque tenía mucho flujo dentro de lo comercial. Era una ruta comercial. Era una ciudad que se le consideraba libre, a pesar de que estaba bajo el gobierno y bajo el yugo de Roma. Se le consideraba libre por su lealtad al Imperio Romano. Era tan leal, era tan abnegada al Imperio Romano, que se le consideraba libre, producto de su lealtad. ¿Sabe? Habían características en esta ciudad, y una de ellas es que en esta ciudad empezó el culto de adoración a Roma, es decir, al imperio. Fue en esta ciudad donde empezaron a adorar a la diosa Roma. Al mismo imperio lo llevaron a un punto de idolatrarlo como una diosa. Y por allá en el año 26 después de Cristo, las personas de Esmirna crearon un templo, el cual era un templo paralelo, y en ese templo ya no estaban adorando a la diosa Roma, sino que estaban directamente adorando al emperador Tiberio César. Pero aparte de eso, en este lugar, aparte de la adoración a la diosa Roma y de la adoración al César, que eran dos cultos diferentes, también estaba el templo de Zeus, estaba el templo de Apolos, estaba el templo de Afrodita, estaba el templo de todas estas divinidades paganas. Eso habla de que era una ciudad bastante idólatra. Era una ciudad con una actividad idolátrica muy fuerte. Y en medio de este contexto que les estoy hablando, se levanta una iglesia, la iglesia de Esmirna. Y esta circunstancia de idolatría hizo que los cristianos se encontraran con una presión fuertísima. Esto hacía de que en la vida de los cristianos
hubiese una lucha constante, una persecución terrible, feroz. Eso hacía de que para ellos tuviesen que verse presionados al punto de tener que escoger quién era el Señor de sus vidas. Ellos tenían que escoger entre el emperador de Roma o Jesús como Dios y como Señor. ¿Sabe? En esta ciudad dice la historia que los judíos tenían una influencia muy fuerte, tenían una influencia muy marcada sobre la ciudad. Y por obvia razón, estos judíos eran enemigos de los cristianos de esa época. ¿Sabe? Los judíos eran muy hostiles contra los cristianos, los perseguían, los maltrataban. Y en medio de esta situación, en medio de este contexto, Jesús envía una carta a esta iglesia, y la carta comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya hemos dicho en diferentes predicaciones y en diferentes programas, hemos dicho que el ángel hace referencia al pastor de la iglesia. El ángel es el mensajero, aquel hombre o aquella persona que Dios ha colocado al frente de la iglesia como un mensajero, como alguien que lleva un mensaje, como alguien que lleva una palabra de parte de Dios, como alguien que tiene como función transmitir algo de parte del Señor. Ahora, el pastor de esta iglesia era bien característico y más adelante les voy a explicar por qué. Porque el pastor de esta iglesia se llamaba Policarpo, quien fue obispo de Juan. Él fue obispo de la iglesia de Esmirna, pero a la vez fue discípulo de Juan. Y Jesús se presenta diciendo: yo soy el primero, pero también soy el postrero. Él dice: yo soy, es lo primero que dice, y el término yo soy es un término que solo se aplica a Dios. Es como decirle Jesús a la iglesia: miren, señores, yo sé que ustedes están pasando por un momento de dificultad, porque los están presionando para que reconozcan la divinidad de alguien que no es Dios, para que reconozcan la divinidad de un hombre. Pero el único que es yo soy yo, valga la redundancia, les dice Jesús. Yo soy el gran yo soy, el verdadero, el único. Es como decirles: soy el verdadero y más grande Dios. Y le dice: soy el primero. Es como decirles: no hay nada antes de mí. Por mí todas las cosas existen y yo sostengo todas las cosas con mi poder. Pero también dice: soy el último. Y eso habla de que no hay nada después de mí. Eso dice de que no hay nada. No hay nada, nada en lo más mínimo, nada que pueda venir después de mí. Después de mí, nada puede existir. Después de mí, nada puede ocurrir. Porque soy el primero y soy el último. ¿Sabe? Eso me deja pensar, y se me ocurre pensar que todos y cada uno de nosotros somos pasajeros y hemos de pasar. ¿Sabe? Los sistemas pasan, las circunstancias pasan, los hombres pasan, las instituciones pasan, todo absolutamente pasa, pero hay uno que permanece por siempre y para siempre. Y ese es Jesús. Soy el primero y el último, y eso habla de su soberanía. Eso habla de que Él dirige, que Él controla absolutamente todas las cosas, que Él es el que maneja, el que controla, el que guía, el que dirige absolutamente todas las cosas.
Y luego dice, el que estuvo muerto y vive. ¿Sabe? Él estaba hablando a una iglesia sufriente. Él estaba hablando a una iglesia que estaba padeciendo. Él estaba hablando a una iglesia que estaba viviendo en medio de una crisis, en medio de una circunstancia de sufrimiento, en medio de una circunstancia adversa, contradictoria. Y Él les está diciendo a ellos, yo también sufrí, porque Él les dice, el que vive, o el que murió, pero que está vivo, les dice a ellos. Él les está diciendo, de otra perspectiva y de otra manera de mirarlo, Él les está diciendo a ellos, yo estuve muerto, yo pasé padecimiento, yo pasé sufrimiento, yo pasé dolor, yo pasé adversidad, porque la muerte habla de eso. Les está diciendo, yo me identifico con lo que ustedes están sufriendo. Pero ese sufrimiento no va a ser eterno, ese sufrimiento no va a ser por siempre. Porque es verdad, les dice Jesús, yo sufrí la muerte, pero la vencí. Pero yo vencí la misma muerte. Era como decirle a la iglesia, lo mismo que ocurrió en mí va a ocurrir en ustedes. El sufrimiento y la situación que están padeciendo es algo transitorio. Ahora, cuando Jesús envía la carta a esta iglesia, ¿sabe? Esta iglesia estaba en medio de una crisis inmensa. Estaba en medio de la peor crisis que ellos podían vivir. Ahora, el propósito de la crisis, el objetivo de esa crisis no era otro, sino hacerlos desistir de su fe en Jesús, hacerlos menguar, hacerlos desmayar, hacerlos retroceder del propósito por el cual habían sido establecidos. Yo quiero decirte en esta mañana, amigo oyente que me estás escuchando, y que te encuentras en medio de una crisis, que te encuentras en medio de una contradicción en tu vida, que te encuentras en medio posiblemente de una persecución en tu vida. Y cuando hablo de una persecución, no estoy hablando literalmente del hecho de que alguien se haya levantado para hacerte la vida imposible. No, estoy hablando de circunstancias que te están persiguiendo. Hablo de circunstancias en tu vida que están siendo contradicción, que están haciendo resistencia, que están haciéndote la vida imposible. Yo quiero decirte en esta mañana que en medio de esa crisis, si tú permaneces fiel, vas a ver cosas hermosas. Sabes, toda crisis, como lo decíamos hace 8 días, o es tu mayor aliado o es tu peor enemigo. O la crisis te brinda una salida, o la crisis es un peligro para tu fe. Por eso los chinos describen la crisis con 2 símbolos, con el símbolo que tiene que ver con salida, con oportunidad, o que tiene que ver también con peligro, porque es un peligro inminente o es una oportunidad para tú salir y avanzar adelante en la vida. Y en medio de esta crisis estaba esta iglesia. Ahora Jesús se presenta a ella y le dice, yo conozco tus obras. Era como decirle, tranquila, yo estoy observándote. A pesar de que te sientes cansada, fatigada, yo te estoy mirando. Se me viene a la memoria y a la mente en este momento el texto donde Jesús, Mateo capítulo 14, dice que Jesús caminó sobre las aguas. Él despide la multitud, le dice a sus discípulos, pasen al otro lado porque allá nos vamos a ver. Y dice la escritura que ellos se adentraron en la mar y en la mitad del mar se levantó una tormenta, pero Jesús estaba en el monte orando. Ellos pensaban que se iban a morir, que se iban a ahogar en medio de su adversidad, pero allá en el monte, allá arriba, donde estaba Jesús, desde allá, Jesús estaba divisando el panorama y con su mirada estaba siguiendo la situación de ellos. Era como Jesús decirle a esta iglesia, no se preocupen, que yo estoy siguiendo
el proceso de cosas que están ocurriendo en ustedes. Jesús te dice en esta mañana, amigo oyente, yo conozco tus obras, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo. Y luego les dice, y tu tribulación, ¿sabe? Tribulación es una aflicción constante. El término griego para tribulación es el término tlipsis. Y tlipsis significa exprimido o presionado. ¿Sabe? Este término tlipsis era el término que utilizaban los campesinos, los agricultores, cuando exprimían las uvas. ¿Sabe? Una tribulación es pasar por un periodo de tanta adversidad que lo que está haciendo eso es así como el que trabaja con las uvas, las pisa, como aquel que trabaja con las uvas en los lagares, las exprimen para extraer el jugo. De esa manera el Señor le está diciendo a esta iglesia, ustedes, yo conozco su tribulación, yo conozco la experiencia que ustedes están viviendo y por el momento que están pasando, donde están siendo exprimidos. Ahora, Esmirna significa mirra o amargo. ¿Sabe? La mirra es una sustancia que se extrae del tallo de un árbol. Y la mirra usualmente se utiliza para producir perfume. La mirra es utilizada para producir perfume. Para producir perfume utilizan la mirra. Pero también la mirra es utilizada para perfumar o para embalsamar a los muertos. Esto nos habla de que esta iglesia estaba siendo exprimida para producir un olor grato delante de Dios. ¿Sabe? Para la mirra poder producir esa fragancia tiene que ser molida. ¿Sabe? Lo que Jesús estaba viendo de esta iglesia es que a causa de lo que ellos estaban viviendo, se estaba produciendo una fragancia exquisita para Dios. Permítame decirle, no es la crisis la que produce fragancia para Dios. Ellos estaban en medio de crisis, pero lo que producía fragancia era la actitud que ellos tenían en medio de la crisis, porque a pesar de la crisis ellos seguían adelante, a pesar del dolor, a pesar de lo que estaban viviendo, ellos permanecían en pie, y eso es lo que hace que haya olor grato delante de Dios. Cuando a pesar de que las circunstancias te dicen que vuelvas atrás, tú rehusas el volverte atrás. A pesar de que la situación te dice que no vas a salir, tú dices, yo permanezco fiel a mi Dios. Eso es lo que produce fragancia y olor grato delante del Señor. Y Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. ¿Sabe? Esta iglesia era una iglesia pobre. Pero estoy hablando desde el punto de vista material, era una iglesia carente. ¿Sabe? Para nosotros alguien pobre es alguien que casi no tiene recursos. Pero en el contexto griego, ser pobre era carecer de todo. ¿Sabe? El término griego que se utiliza aquí para pobreza es el término topkeia. Y topkeia significa pobreza paupérrima, pobreza extrema, pobreza donde no hay absolutamente nada. Ahora esta iglesia era una iglesia que no tenía nada, y no tenían nada no porque fueran perezosos, no porque no fueran diligentes. Ellos no tenían nada simple y llanamente porque estaban siendo perseguidos por su fe,
porque les estaban quitando las propiedades por causa de su fe en Jesús. Los estaban persiguiendo por no confesar al César como Dios. Les quitaban el empleo, los perseguían, los pisoteaban, les quitaban todo lo que poseían. Y por eso cada día se empobrecían más y más y más hasta llegar a un estado de pobreza extrema. Ahora, lo precioso de esta iglesia es que ellos tenían la solución en sus manos. Ellos simplemente confesaban a César como Dios. Ellos simplemente se doblegaban ante el emperador, reconociendo que él era Dios y no Jesús, y les devolvían sus propiedades y no los perseguían, y podían gozar de todos los beneficios y de toda la riqueza y la prosperidad de Esmirna. Pero a pesar de su pobreza y a pesar de la situación que vivían, ellos permanecían fieles. ¡Qué diferencia, mis amados, a la iglesia de este presente siglo! ¿Sabe? Nosotros tenemos el menor ataque si ya queremos abandonar la fe. Nosotros tenemos la menor persecución y nos levantamos contra Dios. Comienzan las finanzas a ir mal y comenzamos a tener alguna pérdida y decimos: Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, esto como que no funciona. Pero esta iglesia estaba en una pobreza extrema, óyeme, extrema, y extrema es no tener nada, absolutamente nada, y a pesar de eso permanecían fieles. Y Jesús le dice: y tu pobreza, aunque tú eres rica. Era como decirle: ¿de qué sirve que tengan privilegios? ¿De qué sirve que tengan recursos si no son ricos en fe? ¿De qué sirve que tengan recursos si no son ricos en fidelidad? ¿De qué sirve que tengan recursos si no son ricos en integridad? ¿De qué sirve que tengan recursos si no me tienen a mí? Y Él les dice a ellos: ustedes son pobres, pero realmente no lo son, porque me tienen a mí, que soy el dueño de todas las cosas. Ustedes son ricos en espiritualidad. Ustedes son ricos en fe. Y a través de esa fe, yo puedo hacer algo poderoso en sus vidas. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo en esta mañana a nosotros. Conozco tu pobreza aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Sabe? Ellos estaban siendo difamados. Ellos estaban siendo calumniados como consecuencia de su fe, y quienes los estaban persiguiendo eran aquellos que habían sido llamados para ser parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y los judíos eran los que estaban persiguiendo a los cristianos y los estaban blasfemando, los estaban calumniando, estaban hablando de ellos, los estaban difamando. Hablaban de ellos, los difamaban. Dice la historia que los cristianos se reunían para glorificar al Señor, y se reunían para celebrar la Santa Cena, dice la historia, dice la tradición. Y que cuando ellos estaban reunidos, ellos comenzaban a citar: porque yo recibí del Señor, porque yo también recibí del Señor, tal, y empezaban tomaban el pan, tomaban la copa, y decían: este es el cuerpo del Señor que es entregado por vosotros, tal, y empezaban. Y algunos judíos, completamente desinformados y malintencionados, estaban escuchando lo que ellos hacían, y al escuchar lo que ellos hablaban y decían, salían diciendo que lo que pasaba era que en esas reuniones cristianas se estaban comiendo los unos a los otros,
porque se estaban comiendo la sangre y el cuerpo de Jesús, y que eran caníbales. Mira la blasfemia tan terrible de los judíos. Estaban diciendo que ellos se comían los unos a los otros. Luego, en esta iglesia, les decían, yo le dije al comienzo que en este lugar en esta ciudad había cualquier cantidad de idolatría. Ellos adoraban a Apolos, adoraban a Zeus, adoraban a Afrodita, adoraban, bueno, al emperador, a la diosa Roma. Y los cristianos decían que el único y verdadero Dios era Jesús, que no había otro. Y por esa razón les decían ateos, porque ellos decían, nosotros tenemos una multitud de dioses y los adoramos, y ustedes no adoran a uno, sino a uno, son ateos. Y los consideraban ateos. Y de esas cosas se pegaban los judíos para calumniarlos y para perseguirlos. Por ejemplo, ellos estaban reunidos para adorar al Señor. Y ellos decían, por ejemplo, perdían alguna posesión. Y el pastor Policarpo en medio de la reunión les decía, tranquilos hermanos, porque el que no deja padre y madre y los bienes y todo lo que tiene y sigue en pos de Jesús. Y los judíos salían diciendo que los cristianos apoyaban la desintegración de la familia. O sea, mira cómo eran calumniados, mira cómo eran blasfemados. Mira cómo eran a base de mentiras y de engaños, cómo se inventaban cosas para hacerle daño a ellos. Y Jesús dice, ellos son llamados por Jesús mismo sinagoga de Satanás, porque ellos creían que eran hijos de Abraham, porque habían nacido bajo un linaje. Pero Jesús le dice, ustedes son falsos, son sinagoga de Satanás. En otras palabras, las tinieblas los usan a ustedes para hacer mal. Las tinieblas los utilizan a ustedes para perseguir a mi pueblo, a mi iglesia. Las tinieblas los utilizan a ustedes para mentir, para engañar, para hablar mal de mi iglesia. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En el verso 10 Jesús les dice, y es una palabra de aliento que en esta mañana el Señor te da: no temas lo que has de padecer. Ese no temas habla de estar confiados. Es como Jesús decirle a la iglesia, estén confiados a pesar de lo que estén enfrentando. No desmayen, no retrocedan, no nieguen la fe, porque yo estoy con ustedes. Y la razón por la cual ustedes no deben de temer es por el simple hecho de que yo soy, estoy con ustedes. Por eso no teman, porque el diablo echará en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está diciendo que el diablo echaría en la cárcel a algunos. Eso habla de que se levantaría una contradicción y una oposición. ¿Sabe? La cárcel habla de algo en lo cual estoy restringido, limitado, detenido. Y Jesús le está diciendo a ellos, el diablo se va a levantar. El diablo va a levantar oposición contra ustedes y van a estar en la cárcel. Se va a levantar otra dificultad, pero va a ser solo por 10 días. Eso habla de que la lucha y la dificultad no sería eterna. ¿Sabe? Las cárceles romanas eran horribles, eran sucias, eran feas, eran oscuras. Pero lo que más atormentaba a aquellos que estaban en medio de una cárcel romana era la zozobra de saber cuándo iban a ser ejecutados. Pero Jesús dice, esta tribulación, esta lucha, esta dificultad es limitada. Porque Jesús limitó el tiempo de dificultad a 10 días. ¿Sabe? Esos 10 días habla de un tiempo corto.
Esos 10 días habla de algo que no es permanente. Esos 10 días habla de algo que no debe estar siempre. ¿Sabe algo? No hay estados eternos de crisis en Dios. No hay estados eternos de dificultad en Dios. No hay estados eternos. Lo único eterno es su amor, su misericordia, su bondad, su gracia. Pero lo que tú vives hoy es temporal. ¿Sabe? Jesús ya le colocó fecha a tu tribulación. Jesús ya le colocó fecha a tu dificultad. Jesús dijo, solo son 10 días. Habla de un periodo corto. Habla de un periodo corto. Yo quiero decirle hoy a alguien, no hay nada, no hay nadie que podrá prolongar tu crisis. No hay nada ni nadie que podrá hacer que tu crisis dure 11 días. Porque el Señor estableció que fueron 10. Y hoy estoy diciéndole a alguien que el plazo de su crisis está llegando a su fin. Hoy estoy diciéndole que los 10 días se están cumpliendo. Hoy estoy hablando proféticamente que hoy es el cumplimiento del 10º día. Prepárate porque estás a punto de salir de esa crisis. Estás a punto de salir de esa dificultad. Hoy se vence el plazo de tu dificultad. No sé a quién estoy hablando, pero hoy, Dios mío, es un día de cumplimiento. Hoy se vence el plazo de tu crisis. Así como José estuvo en la cárcel un tiempo determinado y de la cárcel salió al trono. Yo no sé, pero hay gente que me está escuchando y que el plazo de su cárcel está pasando. Vas a transicionar, vas a salir, vas a ser promocionado. No pienses que tu crisis es para siempre. Jesús le dice a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe? Fidelidad es lealtad. Fidelidad es constancia. Fidelidad es uno que ama sinceramente. Fidelidad habla de una entrega total. Jesús le dice, sean constantes, sean leales, entréguense totalmente, amen sinceramente, ámenme sinceramente, sean fieles hasta la muerte. ¿Sabe? Y hasta la muerte es hasta que no hayan más fuerzas, hasta lo último, hasta lo extremo. Sean fieles. Porque aquellos que permanezcan fieles recibirán una corona. ¿Sabe? Esta iglesia o esta gente de Esmirna, ellos sabían, porque ellos conocían las carreras deportivas, ellos conocían los juegos, las maratones, los Juegos Olímpicos, y ellos sabían que al que ganaba una carrera recibía una corona de laurel. Y Jesús les dice, ustedes recibirán una corona, pero no de laurel, sino de vida. Yo estoy diciéndote hoy, si tú permaneces fiel, tú vas a recibir corona. A pesar de lo que vives y permaneces, Dios te va a coronar. Y esa corona es representatividad de autoridad. Y hablo no solo de autoridad en lo eterno, sino autoridad aquí, autoridad del reino aquí en la tierra. Y el Señor les está diciendo, y nos está diciendo, si permaneces fiel a pesar de lo que vives, a pesar de la oposición, yo te daré libertad, porque tu crisis es temporal, pero no solo eso, sino que te coronaré con autoridad. ¿Sabe? Termino con esto. El obispo de la iglesia se llamaba Policarpo. Era el pastor de esta iglesia. Y cuando tenía 86 años, él fue sentenciado a muerte y fue quemado en la hoguera, simplemente por no haber dicho que César era Dios. Y cuando estaba frente al verdugo, el verdugo le dijo, maldice a Jesús y di que él no es Dios. Niégalo. Y entonces vas a vivir y vas a vivir tranquilo. Y Policarpo lo miró a los ojos y le dijo, 86 años le he servido y ningún mal
me ha hecho es bien. ¿Cómo habré yo de negar a mi Salvador y a mi Señor? Y cuenta la historia que fue quemado en la hoguera. Sabe, eso es ser fiel hasta la muerte. No retroceder nunca, rendirse jamás. Sabe, y Jesús le dice al vencedor, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Sabe, la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, bendigo la audiencia radial, bendigo cada uno de aquellos, Señor, que escuchan esta palabra. Yo te pido que los confortes, que los ayudes y que sea refugio en medio de la tribulación. Señor, esta crisis no es para siempre, ha de pasar y una nueva temporada de bendición ha de venir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presentó Aliento del Cielo con el pastor y conferencista internacional Giovanni González.